2024, los mexicanos sufrimos el trauma de una catástrofe económica inesperada y repentina. Un serio problema económico que irremediablemente afectará los niveles de vida de la población y exigirá de todos un esfuerzo adicional. Bienvenidos a tu canal Alcanzando el Éxito. Aquí ya sabes, se habla de dinero, finanzas, motivación y emprendimiento de una forma sencilla y divertida. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Estamos en el México de 1994. La economía está en el borde de un alfiler. Los que gobiernan y los que gobernaron se echan la culpa unos a otros, pero algo es cierto, la economía está a punto de colapsar. Hoy te voy a contar el error financiero que marcó la historia de México y nos hace eco hasta nuestros días. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marco Castañeda y esto es El Error de Diciembre. En 1994 ocurrió un evento histórico, un caos por decisiones entre el gobierno entrante y el saliente, que aunque reconocemos ese día, realmente fueron años de malas decisiones. ¿Te interesa? Ahí te va la historia. Todo comenzó en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, de 1988 al 94. México consideraba que su administración había tenido buenos resultados. Había crecimiento económico, la hiperinflación de años pasados estaba controlada, se aceptó México en la OCDE, en fin, todo parecía bien. Pero en 1994, siendo un año electoral, con el fin de obtener más votos al partido en el poder, su gobierno empieza a aumentar el gasto público de forma desmesurada. Y aquí viene lo interesante, pues para financiar estos gastos, Salinas creó los tesobonos, un instrumento financiero de deuda de corto plazo parecido a los CETES de hoy en día. Y lo atractivo de estos famosos tesobonos es que pagaban rendimientos en dólares y se volvieron muy atractivos para los inversionistas. Tal fue su fama que el peso llegó a estar sobrevaluado y México estaba en un muy buen momento económico. La gente aclamaba el milagro mexicano, pero ¿era demasiado bueno para ser verdad? México a lo largo del siglo XX tenía un tipo de cambio fijo. Sí, no es como ahora lo conocemos, que se evalúa dependiendo de la oferta y la demanda. Antes, el gobierno lo manipulaba para su conveniencia y mantenía el precio estable para el público, pero endeudando al país. Y así lo hicieron hasta 1994 por medio de las reservas internacionales. ¿Qué es esto, Marco? Era un fondo grandísimo que tenía el país. Sucede que la mayoría de los ingresos del país caían a estas reservas internacionales, que estaban hechas en dólares. El Banco de México, que hasta ese entonces no era autónomo, ahora ya es un banco individual, pero en ese momento era regido por el gobierno, tenía que devaluar el peso para no tener pérdida de capital. Así que el gobierno podía mantener el valor del peso estable con sus reservas, y el capital que reunían de los tesobonos lo mantenía. Pero esto no era sostenible, y en 1994 fue cuando se juntaron todos los problemas. Pues el 23 de marzo de 1994 sucedió el evento que desató el caos, pues fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio por conflictos de seguridad en el gobierno. Esta inseguridad política provocó pánico y desconfianza en el mundo empresarial, y con miedo de perder su dinero, los inversionistas empezaron a vender todos sus tesobonos. Recuerda que estos se pagaban en dólares. Esto provocó que el gobierno tuviera que pagar miles de millones de dólares. ¿Y de dónde sacó el gobierno tantos dólares? Así es, de las reservas internacionales. Y por esto, en tan solo 30 días, posteriores al asesinato, salieron 11,000 millones de dólares de nuestro país. Para que se den una idea, el gobierno tenía en sus reservas 18,000 millones y perdieron 11. Más del 60% de los fondos de un país cayeron. El 1 de diciembre de 1994 llega a la presidencia Ernesto Zedillo. Pero ya en el mundo empresarial había mucha desconfianza y ahí se empezaron a complicar las cosas. Pues el gobierno entrante, como quería ser bien visto ante los ojos internacionales, delegó no cambiar el sistema del dólar. Claro, quería verse como la persona que mantenía el valor del peso en una buena posición. E incluso demostró un estudio de Visa con dudosos resultados que mostraba en una gráfica
que la economía mexicana iba muy bien y que si seguían este sistema iba a haber estabilidad. Pero oh sorpresa, a partir de ahí empezó a suceder el error de diciembre. Las reservas internacionales llegaron a tocar mínimos históricos y el gobierno se vio obligado a regular el orden sobre el precio del dólar. Así que el 22 de noviembre, México decide poner el precio del dólar como libre flotante. Pero ahí la banca nacional sintió el verdadero terror, pues como ahora puso en orden el precio del dólar, tenía que pagar todos esos malos años de mala administración y estaba endeudada en dólares. Así que al más puro estilo de Thanos, el precio del dólar empezó a subir así, pasando el dólar de valer 4 pesos a 6 pesos en tan solo un día. Después, al día siguiente, subió a 7 pesos. Continuó subiendo y al tercer día estamos hablando que ya costaba 9 pesos el dólar. Inclusive hubo un día que llegó a costar 12 pesos el dólar. Estamos hablando de que en un día se triplicó 3 veces su precio. Imagínate esa magnitud. Actualmente tenemos una inflación de 3 a 6% anual. En esos días tenían inflación de 40, 60 e inclusive 80% al día. Fue toda una crisis económica. Después ya hubo una inyección de dinero de parte del gobierno y se estabilizó a 9 pesos el dólar. Y esto afectó a bastantes personas. Es bien sabido que es más barato endeudarse en dólares que en pesos por su CAT anual, en tarjetas de crédito, hipotecas, en todo. Así que por esto, mucha gente que se endeudaba en dólares, su deuda se triplicó en cuestión de días. Muchas empresas de plano quebraron y muchas familias perdieron su patrimonio. Así es como fue esta crisis del 94. Pero aquí les quiero dejar una lección. No sé tú, pero a mí nunca me gustó la historia. Pensaba que nunca me iba a servir. Y un día así molesto porque al siguiente día tenía examen de historia, le pregunté a mi papá, ¿de qué me sirve la historia? Y él me contestó, la historia es muy importante, pues el que no conoce la historia está condenado a repetirla. La historia es experiencia que otras personas vivieron para que tú puedas aprender de ello. E incluso hay empresas que, ya sabiendo todo esto, siguen cometiendo los mismos errores, como es el caso del Banco FAMSA, que quiso crecer exponencialmente con deuda en dólares, pero la inflación se les fue de las manos y tuvieron que cerrar. Y no solo eso, también puedes predecir el futuro. Imagínate los que tenían la moneda de oro cuando se les cambió el dinero de oro a dinero de papel. Imagínate teniendo la moneda de oro real, valor real, que te lo cambiaran por papel. Imagínate todo ese cambio de mentalidad. Y así como a ellos les parecía eso, así es para nosotros ahora, con el dinero digital. Que tú dices, pero ¿cómo vamos a suplantar el dinero físico por un número que está en el teléfono? Pero realmente para allá vamos. Así que hay que aprender de historia, pues el que no sabe la historia está condenado a repetirla.